Once Ideal. Hola mundialistas, futboleros y amantes del balompié. Bienvenidos un día más a Once Ideal. Hoy las noticias no son buenas. Este mundial ya no tiene sabor español. La maldición de cuartos no solo ha vuelto, sino que se ha adelantado a los octavos. Otra vez hemos caído con un anfitrión y otra vez volvemos para casa mucho antes de lo esperado. Hoy vamos a analizarlo todo en un programa especial sobre el fracaso de la selección. Como siempre, con mi pana Pavel Sidorenko, un servidor Juan Ignacio Cantero y José María Herranz en la dirección deportiva. Hoy el mundial es menos ibérico, pero el análisis es pata negra. Hoy España ya no está en Rusia, pero Rusia sí está en España. El mundial es para todos y todos somos Rusia. Empezamos. El choque de Once Ideal. Hola amigos, bienvenidos a este séptimo programa de Once Ideal. Hoy tenemos unos invitados de lujo para nuestro espacio de tertulia. Tenemos a nuestro director deportivo, que hoy se ha sumado también a ser uno de nuestros jugadores en el once, José María Herranz, que, bueno, para los que no lo sepáis, es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y, entre otras asignaturas, imparte la de periodismo deportivo. O sea, que nos viene totalmente al pelo para el programa de hoy. Le acompaña también a su lado en la mesa el periodista deportivo Carlos Francisco Ruiz Masó, que trabaja en el medio local de la provincia de Cuenca, El Deporte Conquense, y que además, bueno, ya lo hemos mencionado en otros programas, han hecho una guía sobre el Mundial, están cubriendo el Mundial en su medio, desde Cuenca hasta Rusia. Bienvenidos José María y Carlos. Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a centrar el programa principalmente en el fracaso, la desilusión, la eliminación de la selección española contra el anfitrión, contra Rusia en este Mundial de 2018. Y queremos empezar por saber la impresión de nuestros invitados, qué fue lo que le faltó a España, qué es lo que falló y qué es lo que encontrasteis que estuvo peor en la selección en el partido contra Rusia, o si queréis en el Mundial completamente. Bueno, yo hablaría de todo el Mundial, porque esto viene desde el principio, ¿no? Las responsabilidades, no vamos a hablar de culpables, ¿no?, sino de responsabilidades, porque yo creo que se tienen que responsabilizar muchas personas, ¿no? Desde que empezó 2 días antes, cuando Julen deja la selección, ¿no?, por el fichaje por el Real Madrid, cuando entra Hierro y cuando empieza el Mundial y los partidos que hemos ido viendo, ¿no? Es decir, a lo largo de los partidos hemos visto que la selección no estaba bien. Empezó en el partido de Portugal con buenas sensaciones, ¿no? Siempre un primer partido es complicado y más con una selección como Portugal. Pero a medida que iban pasando los partidos veíamos y fuimos viendo que la actitud de los jugadores, que la profesionalidad en algunos casos dejaba mucho que desear, ¿no? Y eso al final en el último partido se ha visto claramente, ¿no? A pesar de que en algunos casos algunos jugadores no lo hayan asumido, ¿no? No hayan sido lo suficientemente autocríticos. Bueno, yo creo que no solo al comenzar el Mundial 2 días antes, yo creo que los últimos amistosos contra Suiza y Túnez, yo creo que ya se vieron casos que no gustaban. El juego de España creo que era demasiado lento, demasiado toque, ya se pudieron ver los primeros errores de Gea. Con esto no quiero culpar ni mucho menos al portero, pero creo que fue un cúmulo de todo. Luego, tras esas malas sensaciones, llega, como dice José María, lo de Lopetegui. Tampoco voy a buscar en este caso culpables y bueno, creo que dentro del Mundial nos ha faltado un plan B. Creo que solo había un plan A, que era jugar mucho por el centro del campo. Incluso el último partido, donde ves a una Rusia que está totalmente cerrada, son incapaces de ver desde el cuerpo técnico que quizá hay que jugar con más gente arriba. Diego Costa era totalmente una isla, en el centro del campo mucho toque de balón pero sin profundidad. Incluso para mí uno de los más destacados es Isco, y diría que ralentizaba quizá demasiado el juego. Había momentos que quizá el juego necesitaba un poquito más de rapidez y había 2-3 toques más de Isco que no se la daba, por lo que creo que en esta España se salva poca gente. Creo que faltó, como digo, ese plan B, como estamos viendo en otras selecciones. Por ejemplo, ayer a Bélgica, después de ir perdiendo 2-0, como fue capaz de cambiar el esquema, y aquí hasta Rusia en los últimos minutos que salen Aspas y Rodrigo parece que ese plan no existe, por lo que la verdad es que me ha gustado muy poco o nada España, y creo que lo que ha sucedido sorprende a muy poca gente. Bueno, antes de entrar a analizar completamente el juego de España,
Ambos, José María y Carlos, habéis mencionado el caso de Lopetegui, lo que ha ocurrido, y quiero haceros dos preguntas. Una, ¿hasta qué punto creéis que una situación como esta influye en una competición como el Mundial? Y si queréis entrar a dónde está la culpa o qué es lo que ha pasado ahí, porque al final, a 2 días del Mundial nos quedamos sin seleccionador y tienes que poner a un interino que normalmente se dedica a la dirección deportiva de la selección, no a la parte más técnica. Entonces, esas dos preguntas, que si creéis que ha afectado y dónde está la culpa de la situación. Yo creo que sí. Fíjate, hoy Marca trae en su periódico una encuesta a 200.000 internautas y hay una de las preguntas que es ¿cuál es el principal motivo de la eliminación de España en octavos, ¿no? Y el 53% de las personas dicen que la decisión de Rubiales de destituir a Lopetegui. Luego un 36% el bajo nivel general de los jugadores de la Roja y el 11% la dirección de Hierro desde el banquillo. Es decir, si un entrenador lleva 2 años preparando un mundial y hay una sintonía con los jugadores, él sabe, ¿no?, cómo respiran los jugadores, quién está bien, quién no está bien un día, porque obviamente durante un campeonato que dura un mes, pues tienes que estar, hay momentos buenos, momentos malos, y el entrenador es un poco el que va guiando, ¿no?, y el que va ubicando a esos jugadores. Si de repente ese entrenador desaparece y viene otro que sí, que está vinculado a la federación, pero que no ha tenido el trato de esos 2 años, aparte de todo el conocimiento, ¿no?, que Lopetegui tenía sobre los partidos con los que iba a jugar, ¿no? Es decir, los partidos se preparan y por lo tanto conoces a tu rival, sabes por dónde puedes. Todo eso Hierro no lo tiene. Entonces, obviamente, por muy bien que jueguen los jugadores, es muy difícil. Y aquí me gustaría comentar, ¿no?, un hecho que me gusta siempre recordar, ¿no?, para hablar de este tema de la psicología, de cómo influye, cómo no influye. En la Eurocopa del 92, que se celebró en Suecia, Yugoslavia se había clasificado y por la guerra de los Balcanes la excluyeron. Invitaron a Dinamarca. Dinamarca ganó ese año la Eurocopa. ¿Por qué ganó? Porque estaban completamente relajados, estaban ya de vacaciones y fueron a disfrutar. Y cuando un equipo está cohesionado, cuando vas a disfrutar, al final puedes llegar a ganar un mundial, aparte de que sean buenos, obviamente. Entonces, la psicología es muy importante, los jugadores son muy importantes. Y luego también otro de los problemas que yo también he visto y se vio en el partido de Rusia es el cansancio físico, ¿no? Es decir, unas temporadas muy largas, unas ligas muy duras y al final, pues eso también se resiente, ¿no? Había muchos más jugadores. España ha movido muy poco el banquillo y eso también creo que también ha afectado. Perdona, es que quería agregar justamente con lo que comentas, José María. Pero España, sí, es verdad, el tema psicológico es muy importante y sabemos que hay muchos equipos, muchas selecciones apelan a personal específico para motivar, para justamente incidir en el aspecto psicológico de los jugadores. Pero no estamos hablando de jugadores amateur, estamos hablando de jugadores profesionales, jugadores de élite, jugadores, algunos que vienen de haber alcanzado una nueva Champions, es decir, gente que se codea en lo más alto del fútbol mundial. Y si bien es cierto que un cambio de seleccionador el día anterior a que comience el Mundial es algo bastante irregular y que puede golpear fuertemente, también sabemos que este tipo de equipos se autorregulan, es decir, son jugadores que saben muy bien cuál es su rol, cuál es su posición y cuál es su trabajo en el campo. Y es poco lo que puede hacer en este sentido un seleccionador, más allá de eso, plantear de cara a algún partido. Pero son jugadores que pueden echar adelante y, por ejemplo, el liderazgo de Sergio Ramos no Sergio Ramos, el liderazgo de los capitanes. Tenemos a gente que viene de haber alcanzado Eurocopas y Mundial, como el caso de Iniesta, el mismo caso de Ramos. O sea, jugadores que no son viejos. Bueno, Iniesta ya está de retirada, pero gente que todavía tiene mucho que dar y gente que tiene mucho bagaje. Entonces, ¿cómo se explica de repente esta posición? Porque ahora se habla de una nueva era. O sea, hoy titulaban algunos periódicos deportivos, viene una nueva era en la selección española. Hablan de un relevo obligado. Realmente necesitamos, o sea, se vio a un Asensio que es savia nueva, tenemos a Saúl, tenemos a Coque, tenemos gente nueva en la selección, con lo cual se ha cumplido un poco esa rotación. Entonces, ahí,
sea, sí, entiendo lo que tú planteas del tema psicológico, pero estamos hablando, repito, estamos tratando de jugadores de élite, gente que juega en clubes. Sí, pero no solo es la psicología, es la dirección. Es decir, un entrenador, un equipo no puede jugar sin entrenador. Y la selección no tenía entrenador. Tenía una persona que seleccionaba a los jugadores que iban a jugar e intentaba un poco salir del paso. Pero un entrenador es fundamental. Y un entrenador que lleva trabajando 2 años en un mundial. Sí, bueno, has hecho varias preguntas. Voy a empezar por una que has dicho en cuanto a lo de la savia nueva. Creo que sí, que necesita España cambiar. Y has nombrado algunos que sí podrían seguir. Asensio estuvo el último partido, pero creo que solo de forma presencial, poco más. Eso, no estuvo. Y no fue cambiado hasta el final, creo. O sea, que creo que hubo cosas que un entrenador tiene que ver también. Y sí hay jugadores que tienen que pasar, tienen que hacer este cambio. El propio Iniesta, Silva, Piqué ha anunciado también que no va a seguir. O sea, que hay varios jugadores de ese 11 que sí necesitan cambiarse. En cuanto a la psicología, hay jugadores, yo lo de De Gea lo achaco a eso, también un poco a la psicología. Yo soy un profesional que está en la élite de la Premier y creo que del primer día le pesó demasiado, incluso ya venía pesándole los amistosos que tuvo un fallo en el último partido y creo que se afecta. Un poco también lo mencionaba José María, el tema del seleccionador. Es tema también deportivo. Tú ten en cuenta que un seleccionador como Lopetegui lleva 2 años trabajando, ha hecho una lista conforme él piensa que tiene que jugar el equipo. Supongo que en esa lista están los diferentes esquemas de los que estábamos hablando antes, el plan B, el plan C, tiene los rivales estudiados. El otro día también escuchaba que Tite, el seleccionador de Brasil, había mandado que cada uno de las confederaciones de allí de Brasil que estudiara un rival del Mundial. Da igual que les tocara el grupo, ¿no? Supongo que Lopetegui también tendría esas personas que estaban estudiando a los diferentes rivales. Creo que esto no es llegar y ya está. Es que si aún fuera el segundo de Lopetegui, aún no hubiera entendido el cambio y por ahí, pero un director deportivo es como, salvando las distancias, como si me llaman a mí, que vaya a entrenarlo. Además, Hierro no tiene experiencia. Hierro venía de entrenar un Oviedo que además había descendido. Sí. Entonces, es que se junta todo. Creo que no era la persona ideal, creo que no era el momento adecuado de cambiar de entrenador. Seguramente se equivocó Lopetegui, seguramente se equivocó Florentino, que yo creo que al final mira por su club, no tiene por qué mirar por España y que tenerlo claro. Y al final creo que todo se junta y al final pues de aquellos lodos estos barros, ¿no? Yo respecto al análisis psicológico y técnico que habéis hecho no tengo nada más que añadir porque creo que lo habéis hecho perfecto. Sí que tengo algo que decir respecto a lo del cambio de era, al fin de ciclo. Creo que esto lleva diciéndose en prensa y hablando de ello desde que se hizo Eurocopa, Mundial Eurocopa, fin de ciclo, cambio de era, y creo que no están los jugadores ese fin de ciclo. Creo que los jugadores jóvenes está muy bien que entren, pero creo que es un cambio de sistema, porque estamos empeñados en este tipo de fútbol cuando ya no tienes los jugadores para hacerlo. Es decir, Xavi Hernández, por mala suerte, está jubilado, ya no va a la selección. Xabi Alonso, por lo que sea, ya no está en la selección. David Villa, que era el delantero que nos caía a las bandas, que te daba una opción arriba distinta, tampoco está. Entonces, si tienes jugadores de un perfil distinto, tienes que jugar a algo distinto. No empeñarte en lo que pasó contra Rusia, toque. La estadística era de 2.100 algo pases, todos en paralelo, sin profundidad ninguna. ¿Qué pasa? Porque ya no tienes a Xavi Hernández, que era el que te hacía esa magia, ese balón en profundidad al último espacio. Entonces yo creo que es un cambio de sistema, además de jugadores, porque por mucho que metas Asensios, Coques, Saúles, al final si sigues jugando a lo mismo no se adecua al tipo de fútbol que ellos hacen. Estoy de acuerdo, además tú lo mencionabas también con David Villa, era un jugador totalmente diferente a Costa. Costa creo que solo lo pudimos ver el primer partido contra Portugal porque dejaba espacios a la espalda y es como juega Costa. David Villa sí venía más a recibir al centro del campo, como vimos otro día a Aspas y a Rodrigo, por eso mejoró España. Entonces yo creo que tú tienes que hacer tu sistema conforme tienen los jugadores. Aquí no es el caso de que es un club que puedes fichar y jugar con un sistema y buscar a los jugadores, no. Yo creo que los seleccionados por España tienen unas características totalmente diferentes a las que tenían la España de 2 Eurocopas y un Mundial, y estoy de acuerdo que tienes que cambiar. Además, tienes que buscar también sorprender a los rivales. Yo pensaba incluso que Hierro en ese último partido contra Rusia, creo que esto es un deporte y creo que también tienes que buscar engañar al rival. Si juegas igual que has jugado anteriormente, Rusia sabe cómo taparte. Rusia no quiso jugar un solo balón, Rusia jugaba con el delantero pelotazos y ya está, y aún hay que mirar las ocasiones porque creo que casi hizo tantas como España, por lo menos en el primer tiempo. Es que justamente eso que estás diciendo, al terminar el partido, entrevistan a Cherichev
Y bueno, le dicen, bueno, te debes sentir satisfecho por el triunfo de España. Él dice, pero ¿a ustedes les parece correcto haberse cerrado de la manera que lo hicieron? Y Cherichev fue muy sincero, dijo, si nosotros les jugábamos de tú a tú, de cara a cara a España, nos metían gol. Entonces nosotros sabíamos a lo que iba España y cómo juega España. Y la única manera de frenar ese sistema que ellos tienen es cerrándonos. Ya vimos lo que hizo Marruecos, vimos lo que hizo Irán y nosotros teníamos que perfeccionarlo. Entonces ya a España el tiquitaca no le funciona. Y respecto a lo que ha comentado Carlos de Costa, vuelvo a decir que no creo que es un problema de tipo de jugador, sino de sistema. Es decir, Costa hace bien el trabajo también, ha estado viniendo, ha estado viendo las bandas cuando recibía. Lo que pasa es que, claro, estamos jugando con un solo delantero, como jugábamos con Villa, que era otro tipo de delantero. Costa viene, la descargaba a la banda y cuando iba a poner un centro Jordi Alba, Lucas Vázquez, el que estuviera, no había nadie. Entonces, a lo mejor tienes que cambiar el sistema y jugar con dos puntas, uno que te reciba y otro que esté en el área para rematar. Es que incluso en esa España que sí jugaba parecida a esta, creo que la presión se hacía mucho más adelante, porque era robo tras pérdida y se hacía mucho más adelante porque también se jugaba un poco como el Barça. Había muchos jugadores, la mayoría que eran de Fútbol Club Barcelona, y entonces se aprovechaba ese sistema para llevarlo a España. Yo no critico ni mucho menos a Costa, creo que es un jugadorazo, de lo mejor de España en el Mundial, pero sí lo he visto como una isla ahí para jugar con este sistema, no poder jugar con Costa. Si juegas con otro de los delanteros u otro más que le vaya abriendo espacio, sí, pero ajustando el solo, no. Les pregunto a los contertulios, pese a la desastrosa experiencia y bueno, esta eliminación temprana del Mundial, ¿qué pueden rescatar de España y qué pueden rescatar especialmente si se puede rescatar algo del último partido? Del último partido solo a Isco. Sí, es lo único. Yo creo que estábamos como Argentina. Es decir, es lo único que se puede rescatar. Balones a Messi por balones a Isco. La ilusión de que en un momento dado Isco, y luego también ahí también hubo un momento que Iniesta, ¿no? Isco Iniesta, hubo un intento, ¿no? De poder penetrar por ahí. Es que había que buscar opciones, es decir, no era cuestión de tocar. Por mucho que toques, si tocas andando, no vale para nada. Tienes que tocar corriendo. Y si corres, entonces sí que puedes generar peligro, ¿no? Entonces es lo único que se puede salvar. Y bueno, a ver lo que pasa ahora, ¿no? A partir de ahora, si ya se está hablando de futuros entrenadores, futuros sistemas. Hay nombres, ¿no? Vuelven a sonar nombres. Luis Enrique, Quique Flores. Quique Sánchez Flores, Michel y... Michel suena para todo. Solo Michel, te he interrumpido, perdón. Entonces, que entonces vamos a ver. Efectivamente, tiene que haber una regeneración que tiene que ser progresiva, que yo creo que se tenía que haber iniciado ya. Es decir... tenemos en la parte de defensa a jugadores ya mayores, ¿no? Es decir, que ¿dónde está Azpilicueta, ¿no? Que no ha tenido ni un minuto. Es decir, puede haber tenido algún minuto, ¿no? Para darle un poco de confianza. Es decir, hay que hacerlo ya. Y yo me imagino que el próximo entrenador tendrá que asumirlo. Yo me quedo con que de los errores se aprende, y yo creo que es el Mundial que más nos hemos podido equivocar, y me puedo quedar con pocas cosas más. Es que, vuelvo a decir, el juego de Isco seguramente haya sido el mejor y poco que reprochar, mucha magia y mucho lo que queramos decir, pero creo que tampoco jugaba demasiado profundo como para hacer mucho daño con la selección española. Es que hay que mirar solo el 11 de España. ¿Quién puede marcar gol en el 11 de España del otro día? Es que es Costa, Isco y ya está, y poco más. ¿Quién puede marcar goles Asensio, en España? Lo que pasa es que no lo vimos. Yo en Asensio confiaba para el disparo exterior. Es que tú con Rusia tienes que jugar a ir a ganar, evidentemente, y no a ganar de uno. Tienes que ir a ganar de más y no llegar ni a prórroga ni penaltis. Y con ese 11 es que no puede ser. Entonces, bueno, tienes que saber aprender de lo sucedido y bueno, pues que no vuelva a pasar, y que este sistema ya ha quedado obsoleto y hay que cambiarlo, evidentemente. Solo un dato, ¿no? Es decir, el cuarto máximo goleador de la selección española es Silva. Fijaros. Es decir, solo el campeonato que ha hecho Silva, si dependíamos de Silva para marcar los goles, imaginaros. Pues para ir cerrando, justo me viene bien lo que acabas de comentar, José María. Has hablado justo tú de profesionalidad, actitud y condición física. ¿Crees que ha pesado mucho? Porque, por ejemplo, me centro en casos como el de Busquets. Yo ahí sí que creo que es la condición física, porque Busquets en el Barça se come todos los partidos de Liga, Champions, Copa, y quizá ha llegado muy mermado. Hablamos en ciertos jugadores de falta de actitud, falta de físico. ¿Cómo lo veis? ¿Habéis visto algún jugador en concreto que pase algo de esto? Yo lo que más les reprocho es la poca autocrítica que han tenido, ¿no? Que se han rebelado contra los medios de comunicación, no nos apoyáis. Es decir,
eso es lo que les reprocho, ¿no? Ellos son profesionales, tienen que dar el máximo, y si no estás preparado para dar el máximo, hay gente en el banquillo. Es decir... Sí, yo he visto a gente muy cansada, las temporadas son muy largas, los que han llegado también a la parte final de Europa, pues más, pero lo vemos en España y en selecciones como Alemania, por ejemplo, yo la he visto también muy cansada, y sí veo jugadores especialmente mal, a Silva, y con todo y con eso no fuimos capaces de quitarlo o no fueron capaces de quitarlo del 11. Vi a un Busquets también muy tocado, pero yo es que a Busquets nunca lo quitaría de ahí, seguramente. Y sí, a Iniesta también lo vimos, que no estaba para jugar más de un tiempo quizá, y luego pues en cuanto a la autocrítica que dice José María, es verdad, es que pasaron de la fase de grupos de aquella manera y decían que habían pasado primeros que no entendían las críticas, pues creo que de esas críticas ahora se ve que eran verdad, y además, volviendo a las autocríticas que decía, me acuerdo del último partido contra Rusia, las declaraciones de Sergio Ramos, el capitán, que dice que España deben de estar orgullosos de ellos porque se lo han dejado todo. Última, muy breve, vuestra apuesta ahora que ya no está nuestra selección, que ya no está España en el Mundial, ¿por quién apostáis de lo que habéis visto en estos partidos de Rusia 2018? ¿Por quién va a ganar el Mundial? José María, Carlos. Es difícil, ¿no? Pero podría ser Croacia, aunque el último partido no fue el mejor que tuvieron. Brasil también va a estar ahí. Y también a lo mejor Bélgica, ¿no? Que también hizo un muy buen partido ayer. Yo en cuanto a lo de Croacia, perdona Carlos, sí que digo que tuvo esa chispa del campeón, de cuando un partido te sale horrible y lo consigue sacar adelante, que es lo que podemos extrapolar a España en 2010 con Paraguay. Salió un partido fatal, al final nos salva Casillas parando un penalti y España acaba ganando ese Mundial. Croacia ha tenido ya esa chispita de campeón de un partido fatal, sacarlo adelante, aunque sea en la tanda de penaltis. Pues yo de primera diría la fácil, que yo creo que es Brasil. Tiene una defensa impresionante con Thiago, con Miranda, tiene un centro del campo muy bueno que contiene muy bien con Paulinho, con Casemiro. Arriba tiene jugadores como Neymar, Coutinho, que también juega de media punta, con Gabriel. Y bueno, y luego sumaría a Bélgica, que también lo ha dicho José María antes, y también metería un poco la perspectiva que tú has dicho de Croacia, como fue capaz de remontar ese partido. Y para mí la tercera sería Uruguay, que no lo ha dicho José María, pero también me gusta mucho porque cuesta mucho hacerles un gol, juega mucho como en bloque, tiene dos tipos adelante, como no sé cómo estará Cavani para el siguiente partido, la verdad, estaba tocado. Tiene a Cavani y a Suárez, que si están los dos son los primeros que empiezan a defender, que tienen gol, que luchan, que trabajan. Tiene una defensa del Atlético de Madrid como Jiménez y Godín, que se conocen a la perfección, y eso suma mucho. Si durante todo el año te conoces, ir a la selección así. Tiene a Cáceres, que es un central reconvertido a lateral, por lo que para mí son esas tres las favoritas. Quitaría a Croacia simplemente porque el otro día vi que le pesaba quizá el último Mundial también, que venían pájaros de atrás a sus cabezas, y creo que le costó bastante sacar el partido ante una selección que tenía que haber sido, yo creo, bastante superior, y por eso de momento la quito, aunque también podría llegar lejos. Noto que ninguno tomó en consideración a Francia. Y Francia es un equipo muy poderoso. Ya vimos lo que es capaz de hacer jugadores como Mbappé, que de repente se desmarca y es súper veloz, no hay defensa que pueda hacer nada con él. Es que yo creo que Francia tiene muy complicado pasar contra Uruguay, y a lo mejor os vais a reír, pero creo que es así. Es que a Mbappé lo vamos a ver muy poco contra Uruguay, porque no va a tener espacios a la espalda de la defensa uruguaya, y Griezmann tampoco está teniendo su mejor Mundial. Entonces creo que Francia tiene que ver mucho con el estado de esos dos futbolistas, porque si tienen que depender de jugadores como Giroud o Pogba, creo que no la tienen. Yo les voy a ser sinceros. Yo en el segundo episodio apostaba por Bélgica. En algún momento dije que me parecía una promesa. Juan Ignacio me dijo, bueno, ya no es una promesa, es el equipo que se espera que dé el paso hacia adelante. Pero después de ver el partido ayer contra Japón, me quedan serias dudas con Bélgica. A mí Bélgica me deja allí un mar de dudas, porque Japón tiene una manera muy particular de jugar, y a lo mejor eso también confunde, desestructura un poco a un equipo como puede ser el de los belgas, pero es que se salvaron en el último minuto. Sí, pero tienes que ver también yo creo que dominó Bélgica durante
prácticamente todo el partido. Al final no le entraba el balón y le entró al final, y ahí también pegó un poco de inexperto Japón en la última jugada cuando se van en un córner y que lo coge Courtois y es el primero que lanza. Primero con 2 defendiendo y segundo sin hacer una falta en una contra en el último minuto. Eso es, sí, quizás si lo hubiera pillado otra selección que no hubiera sido Japón, estaría fuera Bélgica, pero quizá Bélgica no hubiera dado ese paso para adelante si no hubiera sido una selección como Japón. Entonces yo creo que cada partido hay que estudiarlo de una manera diferente y para mí Bélgica es una realidad y una de las candidatas. Pero justamente, fijaos, estamos hablando de Bélgica, de Uruguay, de Croacia, selecciones que a priori podían ser revelación, pero no candidatas. Se está hablando del Mundial de las Sorpresas. Sí. Yo llego a escuchar a la gente que es uno de los mundiales más bonitos que ha visto en su vida. Emocionante. Y fijaos que no hablamos de Alemania, no estamos hablando de Francia, la desconsideramos contra Uruguay. Es decir, es un mundial extraño en cuanto a los favoritos y lo que esperamos de ellos. Al final vamos a contar con selecciones que no eran las que habríamos contado al principio del mundial. ¿Por qué creéis que ha pasado esto? Sí, bueno, no podemos contar con muchas favoritas porque por desgracia no están, como Alemania, Argentina, España, Portugal. Muchas estaban en las quinielas de poder estar ahí al final. España creo que las casas de apuestas era la favorita además. Y al final Pero pues, pregunto, ¿por qué creéis que ha pasado? Muy breve ya, para terminar. ¿Porque se han igualado las de abajo hacia arriba o las de arriba hacia abajo? Es decir, ¿por mal juego de las favoritas o por buen juego? Yo creo que las de abajo hacia arriba, fíjate lo que te digo. También es verdad que muchas selecciones pues han pegado bajones, que ves a Argentina y ves a Mascherano jugando en el centro del campo, que ya viene también de retirada. Sí. Ves a Alemania, que es el mismo bloque de hace 8 años, que el único que juega un poquito en el centro del campo y no ha sido tampoco su mundial es Toni Kroos. Encima ha tenido un delantero que como Klose, que era el que le salvaba en muchas situaciones en competiciones anteriores. Pero el último partido andando, andando. Entonces pues yo creo que un poco tiene que ver con eso. Y al final la globalización del fútbol hace que más jugadores jueguen en distintas ligas y que más entrenadores estén entrenando en distintas ligas, y al final se va unificando, ¿no?, los niveles de... Aunque no tengan los mismos recursos ni sean jugadores excelentes, pero al final con un sistema, con un buen entrador, puedes hacer bastantes cosas. Yo iría un poquito por ahí. Bélgica tiene un entrenador español, quién sabe que si no puede entrenar a España. Y el segundo francés. Y además ayer demostró dar alternativas, porque supo leer el partido y meter lo que hacía falta. Japón son muy chiquititos, metió gente alta para rematar. Bueno, me quedo con la reflexión de José María de que el fútbol es globalizado. Nosotros también somos globalizados y desde Cuenca llegamos a Rusia, a Latinoamérica y a todos los sitios. Muchísimas gracias, José María, Carlos, por habernos acompañado en la tertulia. Muchas gracias a vosotros. Os pedimos que os quedéis para luego seguir un poquito más y ahora vamos con una entrevista muy interesante. No os vayáis. Bueno, y justamente como dijo Juan Ignacio al comienzo de este programa, hoy tenemos un especial de lujo y nuestro entrevistado no podía ser menos. Hoy nos acompaña Juanma de la Casa, quien es periodista deportivo del canal Movistar Plus. Además es profesor del máster de narración y locución deportiva PEVIPE. Bueno, es presentador también en este canal Movistar Plus. Así que bienvenido, Juanma. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, y vosotros sí que es un lujo estar ahí con vosotros. No, bueno, el placer es para nosotros. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer como español, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has vivido pues esta salida pronta de España de un mundial que esperábamos tener un mejor desempeño? Pues decepcionado y desilusionado, porque yo creo que teníamos equipo para estar más lejos. Pero bueno, se ha dado una serie de circunstancias en el físico y sobre todo que el entrenador deje el Mundial 2 días antes de empezar, pues es clave, ¿no? Yo creo que está ahí prácticamente la clave de que España no haya podido seguir más adelante. Es una decepción total porque la generación que tenía era muy buena, porque además son gente que tenía con ilusión, gente renovada, y llevamos 2 años sin perder partido, así que estamos muy desilusionados, yo por lo menos. Te hago otra pregunta un poco más directa. En algunas declaraciones anteriores de jugadores de la selección, estos se quejaban del trato que la prensa española, del duro trato que la prensa española había tenido con ellos, y pedían no solamente un poco más de comprensión, sino que hubiese unión, que hubiese apoyo por parte de los periodistas y de la prensa española. ¿Tú estás de acuerdo con esto? No, para nada. La prensa no tiene que animar a la selección. Bueno, yo he tenido la suerte de estar en la Eurocopa, la primera que ganamos, y es verdad que sí que había comunión, pero porque el equipo iba bien, porque las cosas salían bien, entonces no había críticas. Pero claro, si lo haces mal, si no estás haciéndolo bien, si estás mal físicamente, pues hay que decirlo, ¿no? La prensa no está ahí para
para decir que buenos sois. Bueno, está para decirlo cuando son buenos y cuando lo hacen bien, pero cuando lo hacen mal están para criticar y para dar su opinión, ¿no? Yo creo que la prensa no tiene nada que ver y creo que se equivocan los jugadores y piensan que para ganar un mundial hace falta que la prensa esté de su lado. Sí, pero es cierto, Juanma, que no solo los jugadores, sino la opinión pública cambia mucho la percepción cuando es la selección que cuando estamos hablando de una liga, de la Champions. Sí que en las ligas se pide que se critique, que se opine de los equipos, y con la selección parece que todo tiene que ser una opinión unificada, todo el mundo tiene que decir que viene España y que no haya ningún tipo de crítica. Tú ante esto, ¿qué dirías? Que se equivocan, que la selección es verdad que todos queremos que gane, pero hay que criticarla, igual que se critica que es del Madrid, que hay que criticar al Madrid si hace un partido del Madrid, o del Barcelona al Barcelona. Al final tenemos que ser objetivos, y si las cosas salen mal hay que decirlo, y cuando salen bien pues les hemos alabados, porque han sido campeones del mundo, han sido veces campeones de Europa, en otras circunstancias también, en otros jugadores, en otro estilo diferente, porque aunque se habla mucho del estilo, cuando Copa de primera que ganamos no se ganó al toque, se ganó a la contra con Luis Aragonés. O sea, también tienes que adecuar a los jugadores que tienes a las circunstancias. Si tú no tienes jugadores ya para jugar como jugabas con Xavi, con Iniesta en su mejor momento, con Xavi Alonso, pues habrá que jugar a otra cosa, que yo creo que es lo que había entendido Lopetegui, y es una pena que le echara 2 días antes. Juanma, dentro de la labor periodística tú desempeñas la de narrador deportivo. En una competición como el Mundial, en la que hay muchos jugadores desconocidos, muchas selecciones que la gente no tiene tan identificadas, ¿cuán importante es la figura del narrador a la hora de hacer llegar a la gente que se entere de si España está jugando contra Irán, de esos jugadores, de qué está pasando en el juego? ¿Qué importante es en el Mundial la figura del narrador? Bueno, es importante, ¿no? El narrador, el comentarista, pero también estamos en un mundo muy globalizado, y yo creo que a la gente que le gusta el fútbol, hombre, los Irán a lo mejor no los conoce, ¿no? Pero la mayoría de las selecciones y a los jugadores que juegan en Europa, casi todos, pues le van conociendo, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, creo que lo que tienen que hacer es intentar mostrar al público pues, cuáles son las selecciones que no conocemos y cuáles son sus puntos fuertes, qué jugadores son los que son buenos, los que hay que seguir. Creo que es un poquito lo que hay que hacer, y entender un poquito el juego, entender un poquito qué se puede hacer, por ejemplo, en el caso de la selección española, para ganar el partido, por ejemplo, contra Rusia, cuando juegas contra tres centrales. Tú has comentado durante mucho tiempo, y de hecho lo haces, la Liga Adelante, la segunda división, que es una competición de mucha igualdad, en la que puede ganar cualquiera, hay muy poca diferencia de puntos. ¿Es este Mundial lo más parecido a la Liga Adelante, a la segunda división española, con tanta igualdad y tanta sorpresa? Sí, pues en ese sentido sí, porque la Liga 1-2-3 ahora, ya no se llama Adelante, pero 1-2-3, hay mucha igualdad, y cualquiera puede ganar cualquiera, como tú dices, y este Mundial lo ha demostrado. Yo creo que este Mundial, el problema que están teniendo muchos equipos, y estamos viendo selecciones como España, Argentina, Alemania, que están saliendo a las primeras de cambio, tiene que ver mucho el nivel físico. Son equipos que se basan en jugadores que juegan muchas competiciones, muchos partidos, y llegan fundidos al Mundial. Así que yo creo que también lo físico tiene mucho que ver en las selecciones que luego lleguen, por ejemplo, a semifinales. Fíjate, en nuestro espacio de tertulia, uno de nuestros contertulios comentaba que considera que el fútbol se ha globalizado, y que eso de alguna manera tiene que ver un poco en el orden de ideas que exponía Juan Ignacio, que se habla de un mundial de igualdades, se habla de un mundial pues más equiparado. ¿Tú consideras efectivamente que hay una mayor globalización del fútbol, donde bueno, los esquemas, las estrategias están más diversificadas, hay más movilidad, ya no hay un estilo propio, ya no hay una estrategia geolocalizada? O sea, que te refieres a que antes los equipos, por ejemplo, los equipos africanos eran muy físicos, los japoneses eran muy físicos, ¿y eso? Exacto. Sí, eso claro, ya, sobre todo porque ha habido entrenadores extranjeros que han llegado a sus equipos. Muchos entrenadores cogen las cosas de Europa, vienen a aprender, y se ha globalizado mucho el fútbol. Muchos entrenadores españoles, cuando la buena época de España, que ganábamos todos, los entrenadores españoles los quería todo el mundo, y se iban a Japón, se iban a Dubái, se iban a Australia, entonces se ha globalizado mucho el fútbol, y por eso también ha cambiado mucho la forma de jugar de las selecciones. O sea, sobre todo las africanas y las asiáticas se han europeizado un poquito. Juanma, en cuanto a la figura del comentarista, del narrador deportivo, encontramos a veces errores ya no futbolísticos, porque pueden pasar, sino errores geográficos, es decir, que fallan en algún gentilicio. ¿Crees que es dificultosa tu figura en cuanto no solo a saber de fútbol, sino tener controlado lo que te estoy comentando, cómo se llama cada habitante de un país, es decir, pronunciar bien los nombres, que muchas veces es complicado, en muchos países no resulta complicada esa pronunciación? ¿Cómo es la preparación de un narrador para este tipo de comentarios? Bueno, si pones interés, yo creo que no es complicado, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, personal,
Con la Liga 1-2-3 no tengo, pues a la Liga 1-2-3 no tengo problema, pero cuando me ha tocado hacer, por ejemplo, clasificatorios del Mundial que hemos hecho en Movistar Plus, pues sí que tienes que meter un poco en cómo se pronuncian, en ver un poco el país, qué es lo que tiene, porque hay que saber un poco también la cultura que tienen, de dónde vienen, del fútbol de dónde viene. Hay que meterse un poquito también en eso, no solamente analizar tácticamente, que eso los que saben de fútbol lo pueden hacer muy bien, pero tienes que meterte un poquito también en el país, en la selección y sobre todo en el día a día, ¿no? Cómo llega esa selección, si están cabreados con el seleccionador, si hay 2 o 3 estrellas que no se llevan bien, si hay que intentar pues bucear un poquito, ahora que hay internet y que puede llegar a todos lados, intentar ver cómo llega esa selección. Claro, pero sobre esto que comentas, a nosotros hemos podido ver de la narración de estos últimos partidos del Mundial que a veces también se cae un poco en el dato desechable, en el dato rosa, a lo mejor, en el dato extradeportivo, que no sé hasta qué punto enriquece realmente el comentario durante el juego. ¿Cuál consideras tú que debe ser realmente la posición del comentarista y del periodista deportivo en este sentido? Yo, respetando todas las posibilidades, que son buenas cualquiera, yo me centraría más en intentar explicar algo sobre el partido, o sea, porque que un jugador juegue en el Southampton de la Liga Inglesa, que lleve 20 goles, tal, eso lo puede saber cualquiera mirándolo en internet. Pero tú tienes que saber, pues mira, si esta selección el día de, por ejemplo, Argentina, dices, no, Argentina es que le hace falta quitar a los 2 mediocentros porque le sobra uno y están muy mayores y hace falta ahí que entre gente joven, pues saber qué gente joven tiene Argentina o quién está en el banquillo, qué puede aportar. Pues España, por ejemplo, tiene que jugar contra una defensa de 5, ¿qué necesita? Pues mira, necesita más que estén la gente entre líneas y hagan huecos, pues para eso es mejor que se meta por ahí Silva o que se meta, quiero decir que no solamente es decir este jugador que juega de extremo en el Southampton y que lleva 20 goles y que tiene que aportar un poquito más, creo yo. Una última pregunta, Juanma. ¿Te atreverías a dar tu pronóstico para el final de este Mundial? ¿Para la final? ¿Qué final va a ser? ¿O para quién va a ganar? Bueno, sí, la final y básicamente quién va a salir. Si nos lo dices, apostamos. Si nos dices la final y quién va a ganar, nos apostamos. Vale, bueno, ya he puesto... Del lado del cuadro que llevamos nosotros, Inglaterra y Croacia me parecen las mejores selecciones. Yo creo que voy a apostar más por los ingleses. Uh-huh. Y en el otro lado del cuadro, Brasil está muy bien, pero a mí me gusta mucho Francia. Me parece que Francia tiene jugadores de talento, tiene jugadores rocosos, la defensa es muy buena, el portero es muy bueno, es difícil ganarle y como te dejan una contra te matan. Así que me arriesgaría en un Francia-Inglaterra. A ver si luego es así. Fenomenal, pues Juanma, de verdad un placer, un lujo que nos hayas acompañado en este 7º episodio de Once Ideal. Muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros, un placer para mí estar ahí con vosotros y cuando queráis. Vale, muchas gracias. Hasta luego. A vosotros, un saludo, chao. Y ahora, en este mismo espacio de entrevista, además, queremos saber qué piensa la gente en la calle, qué piensa el aficionado que, bueno, pues en su hogar, en la oficina, en la calle, vivió el partido. Además, tenemos opiniones no solamente de españoles en España, sino de españoles fuera de España. Así que, bueno, vamos a ver qué opina la gente de esta eliminación de la selección. La participación de España en el Mundial me ha parecido totalmente decepcionante. Creo que es una selección que había levantado gran expectación en la fase de clasificación, ya que fueron brillantes y hubo bastantes cambios con respecto al Mundial con respecto al anterior Mundial y a la anterior Eurocopa, en la que nos pegamos otro batacazo. Y sinceramente no sé qué ha pasado en este Mundial y en los amistosos previos, porque no hemos visto en estos partidos nada de lo que vimos en esa fase de clasificación, en la que tan bien jugó España y que con tanta solvencia gana los partidos. A mí me pareció que fue una grandísima falta de respeto. Realmente esos 11 jugadores que estaban allí por parte de España no estaban jugando. Ellos decidieron salir al campo a practicar como un día cualquiera, donde pasean por el campo lanzándose la pelota sin mucho esfuerzo unos a otros, pero sin estrategia, sin ganas de meter un gol. Bueno, pues la eliminación de España creo que fue una pena porque creo que teníamos jugadores bastante buenos. Lástima que a lo mejor por 2 días antes del Mundial la destitución de Lopetegui creo que hizo replantear el sistema
de juego de España, y creo que se ha visto sobre todo en la fase de grupos que no hemos ganado, solo hemos ganado un partido y ante Irán, que tampoco es un equipo realmente bueno. Entonces se ha visto afectado en esa situación, y yo creo que si no era en octavos iba a ser, digamos, en cuartos. O sea, a España le ha faltado mucho mejor juego, no solo pase por pase, solo pasar por pasar realmente. Entonces creo que estaba clara la eliminación, y creo que bueno, pues una pena, la verdad. Lo que vi en el equipo español fue un juego tonto. Salieron a rodar la pelotita entre ellos y no había una jugada bonita, ya preparada. En fin, me decepcionó mucho el equipo español. Sinceramente, yo esperaba que tuviera mejor, no sé, mejor puesto, mejor... Y no, me decepcionó mucho. Eso es todo lo que quería decir. A mí me parece que España jugó muy bien el Mundial, menos este partido, que De Gea jugó muy mal. Los que jugaron bien fueron Sergio Ramos y Isco. Isco a veces tuvo la oportunidad de marcar un gol, pero no lo logró. Sergio Ramos casi marcó un gol, pero el gol fue impropio. Una ocasión que llegaron a penaltis y De Gea al menos debía haberse parado un penalti, pero no lo logró. De jugadores solo destacaría a Isco, es el único que ha estado a un nivel bastante bueno. Y lamentable De Gea, que con mucha inseguridad todos los días y transmitiendo esa inseguridad también al resto de la defensa. Y del resto de jugadores de campo, muy por debajo de su nivel también Silva. Silva no ha aparecido en ninguno de los 4 partidos. El 11 ideal de 11 ideal. Bueno, futboleros y mundialistas, hemos llegado a nuestra sección del 11 ideal de 11 ideal, en la que ya sabéis que cada día configuramos un 11 con diferentes características. Ya hemos hecho el de los ausentes del mundial, el de los mejores jugadores de los grupos, el de los mejores jugadores de la historia de España, y hoy venimos, como es un mundial de fracasos y sorpresas, con esos jugadores que quizás no han estado a la altura que se esperaba, con un 11 de los futbolistas que peor mundial han desarrollado. Y como siempre, vamos a invitar a nuestros contertulios a que nos ayuden a configurarlo y que opinen de las posiciones que hemos establecido. Empezamos, como siempre, por la portería, en la que creo que era unánime poner a De Gea por la cercanía que nos toca. Quizás a lo mejor no ha sido el peor portero, no lo sabemos, pero por la cercanía con nuestra selección y por el bajo nivel que ha mostrado, hemos optado por ponerle a él en el 11. Si preguntas a Argentina, seguramente dirían Caballero. Pero bueno. Caballero está de suplente. Te adelantas a los suplentes, pero lo tenemos. Al lateral derecho también hemos ido con España, hemos puesto a Carvajal, no porque sea un mal jugador, que de hecho para mí es el mejor lateral derecho que tiene España, pero por el bajo nivel que ha mostrado fruto de una lesión. O sea, tuvo mala suerte, se lesionó en una final de la Champions, eso no es culpa suya, pero quizá había un empeño tanto de Lopetegui de meterlo en la lista como de Hierro finalmente optar por él en 2 partidos, de incluirlo en el 11 cuando no ha mostrado un nivel para nada bueno. Cosa que sí ha hecho Nacho. Quizás habíamos optado más por Nacho. Por eso hemos cogido a Carvajal. No sé qué os parece la decisión. Vale, bien, sí. Con tu argumento me parece bien. Te lo compro. Para el lateral izquierdo, que nos costó mucho porque hay un buen nivel de lateral izquierdos en este mundial, hemos optado por un jugador que vimos un partido y ya no hemos vuelto a ver, que fue el primero de Alemania contra México, que es Plattenhardt. Jugó por la lesión de Héctor y ya no lo hemos vuelto a ver en ningún partido más, y de hecho su partido fue bastante gris en la banda. Ese día no fue su mejor día tampoco, tanto defensiva como ofensivamente, no aportó nada al juego de Alemania cuando las bandas se supone que lo tienen que hacer. Y en los centrales tenemos también un alemán, a Boateng, porque el mejor rato de Alemania fue cuando lo expulsaron. La verdad es que no ha hecho un mundial de un superestrella como se le presupone a Boateng. Y lo tendrían que haber expulsado antes, además. De hecho, además eso, pero es que Alemania mejoró su juego con 10 porque tras su expulsión, entonces es algo significativo. Y también tenemos a Kompany de Bélgica, porque igual ayer jugó un solo partido, no ha jugado en todo el mundial porque venía de lesión y ayer estuvo a un nivel flojísimo. Un caso yo creo que es similar al de Carvajal, quizá. Por venir de lesión, al final los galones y la jerarquía del entrenador le lleva a ponerle en el 11 y quizás no estaba al nivel para... Y de hecho las jugadas de peligro fue justamente por allí.
Nos va a decir Pavel el centro del campo. Nada, pues yo creo que vuelve a haber consenso aquí. Uno de los de los escogidos como titulares, Silva. Silva realmente no fue su mejor mundial, muy criticado desde el comienzo, no cumplió su rol en la selección, no aportó realmente en el ataque. No sé si comparten esta Sí, además lo hemos estado mencionando durante la tertulia, que ha estado totalmente desaparecido y pese a ello ha jugado los 4 partidos de titular. Luego tenemos a 2 alemanes. Tenemos a Özil y tenemos a Khedira. Volvemos otra vez al equipo de Alemania, pero es que creo que Alemania cayó como con mucho ruido. Y han sido lo más gris de Alemania, sobre todo Özil, con desidia, con falta de ganas, sin aportar en el juego. Cuando le venía un balón directamente no sabía qué hacer con él. No hemos visto un Özil con la parte más técnica que él tiene. Además nos acordamos de ese Özil que hizo, creo que fue Mundial o Eurocopa, no me acuerdo, que luego lo fichó el Real Madrid. 2006. Que estuvo impresionante y creo que ese recuerdo lo tenemos 2010. Todo el mundo patente y nada tiene que ver a ese sí, Özil. Ha perdido mucho nivel Özil y a este Mundial ha sido ya lo que ha terminado de corroborarlo. Y luego un nombre que trascendió de la tertulia, Mascherano. Sí, pero es que creo que se le ha dado demasiada responsabilidad también a Mascherano en el centro del campo de Argentina. Ya estaba reconvertido para grandes ocasiones en el central, como estaba jugando en el FC Barcelona, y en Argentina llevaba todo el peso de su equipo. Quizá a Argentina lo que le ha faltado en estas elecciones es que creo que últimamente está creando muchos delanteros y desde dentro de Argentina, porque es lo que pide Europa, y mucho defensa, pero centro del campo se está olvidando de crear, entre comillas. Defensa, pero tampoco hablemos de los defensas argentinos. Sí, bueno, pero yo creo que no han estado tampoco a mal nivel. A mí me ha gustado mucho Otamendi. Rojo salvó en ese partido a Argentina. Yo creo que quizás sí son un poquito lentos, pero por arriba van muy bien. A mí no me disgustan tampoco. Yo en el caso de Mascherano creo que es como dices tú, no es un problema de nivel, es un problema de responsabilidad. Tú no puedes pasar todo el juego de Argentina por el centro del campo si es Mascherano el que tienes. Mascherano es un tipo más destructor, es una persona que tiene una edad ya bastante elevada y que ya encima no está jugando al máximo nivel en Europa. No, juega en una liga de muy... Entonces creo que el problema de Mascherano y de que acaba en este 11 de sorpresas es porque se le ha otorgado una responsabilidad que no puede tener. Entonces estamos de acuerdo en ese sentido. Para la delantera tenemos, era fijo en nuestro 11, Lewandowski. Venía con unas ínfulas y con unas expectativas bastante altas y 0 goles, como su final de temporada en el Bayern de Múnich. Eso te iba a decir, que no haya visto su final con el Bayern o la eliminatoria contra el Real Pero Madrid. se esperaba que con Polonia sí que tuviera ese nivel que no ha tenido, que fuera el baluarte de la selección y no ha aportado nada para Polonia. Directamente es que no ha conseguido bajar balones en el área, no ha hecho gol y lo solo ha pagado mucho. Además es el rumor eterno del Madrid, el fichaje estrella Lewandowski, y fíjate, Lewandowski no... Se deshace ahora como un azucarillo. Y luego me duele ponerlo porque al final tiene una selección que no le acompaña, pero a Salah. Porque se esperaba mucho de Egipto por Salah, temporadón de Salah, y al final se demuestra que un jugador puede ser muy bueno, pero tiene que tener un equipo que le acompañe. El fútbol es un deporte de equipo, y me duele poner a Salah, ya te digo, porque no creo que sea el culpable del juego de Egipto, pero al final unas expectativas tan altas te llevan a que se espere mucho de ti. Pero el caso de Salah es igual que el de Carvajal, también se lesionó en esa final de Copa de Europa. En el último partido creo que llega a marcar un gol, falla otro en una vaselina que intenta, y creo que Salah, yo creo, tampoco se le puede culpar demasiado. Metería a Guedes incluso, fíjate, el de Portugal. Creo que no ha hecho nada. Pues fíjate, eso lo podríamos incluir. Pero fijaros que estáis haciendo una lista en la cual mucha de la responsabilidad de que hayan jugado de esa manera es de los entrenadores que los han puesto. Es decir, la mitad han estado lesionados o vienen de una lesión, con lo cual el entrenador tiene que ver realmente si el jugador puede responder o no puede responder. Bueno, lo que pasa es que en Egipto Salah era la esperanza. Salah no entra justamente porque viene de una lesión, pero ya era una obligación en algún momento ponerlo a jugar, es que además lo ibas a dejar sin mundial. No, y que al final el fútbol, como en la vida, las jerarquías funcionan, y lo hemos visto con Kompany, lo hemos visto con Carvajal, que aunque no estés a tu nivel y el que está saliendo por ti lo está haciendo muy bien, Nacho, Boyata en Bélgica, al final, el momento en que te recuperas, entras al 11. ¿Por qué? Por jerarquía y porque tú eres el que tiene más nombre. Y entonces, como en la vida, el que más jerarquía tiene en el equipo es el que acaba jugando. No, pero se equivocan. Los entrenadores se equivocan. Bueno, en cuanto a la defensa, pues como poníamos a Plattenhardt, también tenemos al suplente, porque Héctor tampoco aportó nada para Alemania. Y aunque tú has dicho que te gustó, hemos añadido a Otamendi de Argentina por
El poco fair play, más que nada. Su actitud fue deplorable. El nivel de Argentina es malo. Deplorable. Directamente haces un mundial no a la altura de las expectativas. Y además, la última acción le retrata muchísimo y da una mala imagen para eliminarte. Por actitud sí, pero yo hablaba de juego antes de... Tampoco he visto también un nivel... Quería decir que el nivel de Argentina en cuanto a defensa de delantera nada tiene que ver con ese centro del campo. No que son sobresalientes ninguno de la defensa, sino que en esa culpabilidad de que Argentina no haya llegado más lejos y que punto estuviera de eliminarse en la primera fase, es porque ese centro del campo no crea nada. Ahora, antes de pasar al mediocampo, aunque ya nos adelantamos que Caballero está de suplente como portero, ¿ustedes sugerirían algún otro nombre? ¿Consideran que hay otro portero que haya hecho...? Incluso te diría Armani, el que salió después. Pobre Argentina, de verdad. No, y luego hay porteros que, pues en el momento... Me gustó mucho el de Corea, ahora no recuerdo su nombre. Y, no nos escuchas, Carlos Francisco Ruiz Masó. En el anterior 11 lo hicimos. Me gustó mucho. No nos escuchas, Carlos Francisco. Y el de Nigeria, que es del Depor B, no estuvo tampoco mal el chaval para tener 19 añitos. Creo que no ha hecho... No, te digo una cosa, mundial. De revelación el de Corea del Sur es que es un crío, era el tercer portero y ha hecho un papelazo. Es decir. Al de Nigeria incluso lo has podido cubrir tú en alguna ocasión porque estuvo jugando en el grupo 1 de segunda B durante mucho tiempo este año. Ha subido alguna vez con el Deportivo de La Coruña de primera división, pero ha jugado en la segunda B. O sea que igual, no lo sé, igual lo has podido cubrir en alguna ocasión. Lo podría cubrir porque el Coques es este año cuando está en segunda Sí, B. pero ha estado más años, me refiero, que no recuerdo si has podido... Pero... Yo no lo recordaba. Lo recordaba porque sigo un poquito también la segunda B y sabía que procedía de ahí. Pasamos al centro del campo. Aquí tenemos otro español de nuevo, Asensio, porque yo esperaba muchísimo de él y al final las veces que ha salido no ha aportado al juego. Tenemos a Carrasco, que me ha parecido el fracaso de Bélgica y creo que lo tiene que sacar del 11 Roberto Martínez si de verdad quiere aspirar. Ayer salió Chadli y estuvo infinitamente mejor que Yannick Carrasco, que desde que salió del Atlético de Madrid es un ente que está pero no está. Sabemos que juega en China pero no sabemos qué hace y va con Bélgica y demuestra que no está a su mejor nivel. Tenemos a Enzo Pérez, que no es que sea sorpresivo porque es un tipo que entró en la convocatoria de 23 por la lesión de Lanzini y pasa directamente a titular. Es decir, es una cosa catastrófica lo de Argentina. Un tipo que no estaba convocado en los 23 finalmente entra directamente al 11 titular. Eso es lo que quiere decir del centro del campo de Argentina, que era muy llamativo todo desde el principio hasta el final. Yo aquí voy a retomar lo que dijo antes José María, es el peso del entrenador, es el peso del seleccionador. O sea, Sampaoli es que fue de mala decisión en mala decisión. Desde antes de comenzar el mundial. Que incluso yo creo que el único centrocampista que te podía ofrecer algo era Ever Banega y lo tenía casi siempre en el banquillo. El último partido fue titular, pero los partidos de antes ni jugaba apenas. Y bueno, y por último en la delantera, vamos uno por uno si queréis, si tenéis algo que comentar. Tenemos para empezar a Mané, que no es que haya estado fatal, pero era la estrella de Senegal. Viene de hacer una temporada enorme con el Liverpool y al final mete un gol de churro y no aporta nada más a su selección. Tenemos a Chicharito Hernández, que ha sido lo peor de México. México ha hecho un mundial muy bueno. Sí, y es el ícono en la delantera de México. Y marcó un gol, pero poco más. A Paulo Guerrero, por las expectativas que le había quedado también en Perú, de no va a jugar el mundial por el asunto turbio que tuvo, al final lo acaba jugando, es nuestra estrella, se confiaba en él. Era el Salvador. Y finalmente no ha conseguido ni el gol ni el último partido estuvo muy bien, ¿eh? En los anteriores no, pero el último partido a mí me gustó bastante. Claro, pero a ver, yo sé que los peruanos habían apostado mucho más sus esperanzas en él y bueno, sabemos que Perú no lo tuvo fácil, Perú luchó muy bien, pero no demostró destacar más allá de... Y por último, los dos grandes nombres, uno lo has adelantado tú, que son Guedes y Agüero. Sí, Agüero salvo el primer partido que marcó saliendo. Y poco más hizo. Sí, ha ido entrando saliendo del 11. Incluso diría Di María, aunque marcó un golazo contra Francia, creo que no ha mostrado tampoco un buen nivel. Agüero además ha sido la imagen del problema de Argentina. Es decir, no solo que no haya jugado bien, sino que además salía a comparecer ante los medios y... ¿Qué dice Sampaoli? Me da igual lo que diga Sampaoli. O sea, ha demostrado ese problema de Argentina, de actitud, de juego, todo pero en una persona concentrada. Los jugadores de Argentina parece que tienen un problema serio de actitud porque fue ese desprecio de Agüero allí con su seleccionador en la zona mixta, pero volvemos a lo mismo, el rol de Otamendi en el campo, su actitud con los otros jugadores, ahí tenía que haber sanción y tenían que haberlo percibido justamente por eso.
Pues nada, hasta aquí este 11 no ideal, hoy, de 11 ideal. Ya sabéis que podéis comentar, compartir si tenéis alguna apreciación sobre el mismo en nuestras redes sociales, @ideal_11 en todas ellas, y os contestaremos encantados y podemos generar ahí el debate sobre qué os ha parecido las mayores sorpresas y los mayores fracasos de este mundial. Además, les comentamos que hoy empezaremos a incursionar en Instagram TV, así que también nos van a poder... Nada, pasamos, no os vayáis porque ya sabéis que tenemos unos minutos de descuento en la que siempre podemos meter algún gol, como se suele hacer en el fútbol. Bueno amigos, pues en estos minutos que nos quedan de programa, no queremos irnos sin antes hablar un poco de nuestras recomendaciones. Bueno, en principio, Juan Ignacio, ¿qué nos recomendarías para el día de hoy? Pues yo hoy voy a variar porque estamos siempre recomendando audiovisuales, cosas muy vistosas, y a veces olvidamos que el periodismo parte de la prensa y que la opinión también forma parte del periodismo. Entonces yo hoy vengo con 2 artículos de opinión que me han gustado mucho. Primero, cómo están escritos, y segundo, lo que cuentan, porque es mi opinión también ahí reflejada, que son uno en El País, otro en El Mundo. El primero es de Manuel Javois en el País, que se llama España se quita de en medio. Habla un poquito de lo que hemos hablado, de actitud, de falta de físico y a la vez de un juego que juega muchos pases en perpendicular, muchos pases paralelos, pero que no consigue profundidad. Y el otro es de Iñaco Díaz Guerra, en El Mundo. Es un periodista que también sigo bastante y me gusta muchas veces cómo escribe y su opinión, que se llama La enfermedad de España, se llama tiki-taka, que es también lo que hemos hablado ahí. Además es que refleja bastante bien mi opinión, porque lo que dice es eso, que el cambio no tiene que ser de jugadores ni de generación, porque ya están entrando, ya en España se trabaja bien la cantera y los equipos están aportando buenos jugadores, sino que el cambio tiene que ser en el sistema, y que esto ya está obsoleto. El tiki-taka nos lo tienen súper pillado, nos lo tienen ya totalmente defendido, y hay que intentar variar en los estilos de juego. Así que mi opinión es esa, hoy es más sobria, hoy me voy más hacia un artículo de opinión en prensa escrita. Los podéis ver también en los digitales, pues buscarlos en Google, aunque los pondremos también en redes sociales. Vamos a ver qué nos trae Pavel hoy. Bueno, pues yo también estoy un poco más sobrio hoy. Bueno, todos vimos cómo se viralizó en estos días el trabajo del reportero gráfico de la agencia EFE de ese balón del tiro libre de Griezmann chocando justamente contra el poste, contra el larguero en el partido de hace unos días de Francia. Bueno, pues en ese mismo orden de fotografías, Euronews está haciendo una cobertura increíble. Sus reporteros gráficos están captando unos momentos fenomenales. Así que yo recomiendo que se metan en la página de Euronews, en la sección especial sobre la cobertura del Mundial que están haciendo, y vean allí las fotografías que están vaciando en altísima resolución, que me parece que captan momentos dramáticos de cada partido. Y van un poco en el orden de esta foto de la agencia EFE, así que bueno, esa es mi recomendación. Así que bueno, con esto terminamos. Bueno amigos, se acabó el Mundial para España, pero en 11 Ideal seguimos pasando de ronda. Esperamos que hayáis disfrutado del programa de hoy y que sirva para aliviar la pena en la derrota. Quizás este Mundial no sea el nuestro, pero la emoción y la pasión sí que es de todos. La selección vuelve a casa, este podcast se queda. Todos somos Rusia 2018, con nuestra selección o con otra. Con una victoria o una derrota, el fútbol siempre perdura, y allí estaremos nosotros para contarlo. Porque ya sabéis, 2 es compañía, 3 es multitud, 11 es ideal. ¡Hasta pronto!